13 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos hoy quiénes son nuestros invitados. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder del PSC Madera de Guerrero. Para concretar resultados del diálogo, el presidente Lenín Moreno ha anunciado una consulta popular que transparente el control sobre la administración del Estado y refuerce una democracia pluralista. Los temas de la consulta son planteados por los actores del diálogo. Alianza País condiciona la consulta. Lo conversaremos. Auqui Tituaña, fundador del movimiento humanista Gente, pedido al presidente de la República para que invite al relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados a que audite la administración de justicia. Esto frente a las injerencias conocidas y ya denunciadas. Y Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. El condicionamiento de Alianza País a la consulta popular anunciada por el presidente. ¿Qué fundamentos tiene o es una estrategia para darle credibilidad al diálogo político? También lo revisaremos hoy. Bienvenidos. Se investigarán las inversiones realizadas en las instalaciones de Yachay. Según funcionarios, han detectado sobreprecios y una mala administración de la denominada Ciudad del Conocimiento. En la presentación del informe de situación se indicó que no se va a perseguir a nadie, pero que tampoco se encubrirá a ningún funcionario del gobierno anterior. Reporta Lenin Artieda. El presidente Moreno llegó a Yachay. Allí le presentaron un informe situacional y no eran precisamente buenas noticias las que allí constaban. Las irregularidades están a la orden del día en este espacio, donde laboran 746 funcionarios y apenas hay 1.010 estudiantes. Esta es una empresa que tiene 9 gerentes, 17 asesores de gerentes, 21 abogados, 14 comunicadores. Se dijo que no solamente ha habido una baja ejecución presupuestaria, que faltan aulas y laboratorios, sino que además la tan promocionada inversión extranjera que se anunció en la última campaña electoral no había sido verdad. Ni tampoco hay los 3.000 millones de dólares que se anunciaron para instalar aquí una fábrica de autos eléctricos en 400 hectáreas en un parque industrial. Se habló de falta de planificación, que la Ciudad del Conocimiento tiene edificios pero no tiene vías y menos alcantarillado, y que esos edificios han costado el doble de lo que cuestan construcciones de ese tipo en otros lugares del país. Hemos remitido a los organismos de control la solicitud de que sean ellos los que hagan una investigación precisa y dictaminen las responsabilidades sobre esto. El presidente Moreno a su turno contó que se encontró con una oficina que ocupa el mismo espacio que tendrían 10 viviendas de interés social. Un espacio de casi 400 metros cuadrados destinados únicamente a las oficinas del secretario de Ciencia y Tecnología. Pero que van a trabajar para recuperar el proyecto, que van a dejar de lado los sueños faraónicos y aterrizarlos en lo que llamaron sueños de país. El mandatario les hizo también un pedido a los estudiantes. No se conviertan en esos especialistas en cualquier tema. Puede ser economía, por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Que creen que pueden solucionarlo todo. Y que se ubiquen del lado de la verdad, que no necesita de nadie, que ella se defiende sola. Momento de iniciar con las entrevistas. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Lenín Moreno da en el clavo. El problema de fondo fueron los delirios de un joven economista que después de un gran inicio enloqueció con los poderes absolutos que lo convirtieron en rector de toda actividad humana en la República de Papel. Nunca hubo antes un dueño del país que haya contado con tanto dinero y tanto poder. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, tal como sentenció el pensador británico Lord John Acton hace 150 años. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la primera vuelta presidencial, todos los candidatos propusieron una consulta popular, menos Lenín Moreno, porque Alianza País desea mantener el modelo político y económico.
Luego de un estrecho triunfo electoral cuestionado por el candidato de oposición Guillermo Lasso y de que el presidente Lenín Moreno inició una política de diálogo en vez de confrontación, que fue apoyada por Alianza País pero impugnada por seguidores de Rafael Correa, el presidente Lenín Moreno ha propuesto una consulta popular para impulsar una democracia sin caudillismos, con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Esta propuesta ha recibido apoyo de todos los sectores políticos de oposición y afines al gobierno. El meollo del asunto es qué se consulta y el trasfondo político. Jaime Nebot, líder fundador del movimiento Madera de Guerrero y del PSC, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días y buenos días cordiales a los televidentes. Para fines prácticos y de urgencia por la coyuntura política y económica especialmente, la consulta debería ser para enmendar el paquete de enmiendas según el artículo 441 de la Constitución y para temas de interés nacional de acuerdo al artículo 104 de la Constitución. El presidente de la República puede perfectamente, y yo creo que es conveniente legalmente hacerlo así, económicamente hacerlo así, y además, perdón por la digresión, una consulta popular tiene una gran ventaja. Evita que el diputado constituyente que es elegido con un fin vaya a una constituyente a hacer lo que le da la gana. Si aquí se formulan preguntas precisas por las que el pueblo se pronuncie positivamente, en el evento de ser así, esas se incorporan directamente a la Constitución, reflejando la voluntad popular sin intermediarios. Ahora, la consulta depende cómo la plantee el señor presidente de la República. Usted me pregunta mi opinión, se la doy. Yo creo que hay un aspecto, como usted lo ha mencionado, de recuperar la democracia, y no hay otra forma de hacerlo que poniendo en vigencia la independencia de las funciones del Estado. Y para eso el Consejo de Participación, como títere del Ejecutivo para designar funciones como la de control, en parte como la legislativa, la judicial, la constitucional, debe desaparecer. Hay que ir a una forma que garantice esas designaciones como parte de la independencia y las funciones del Estado. En cuanto a la reelección inmediata o la reelección indefinida... Perdón, sobre eso quisiera que vea una opinión de Doris Solís, porque sin embargo, digamos, un sector de Alianza País propone una constituyente, pero la asambleísta y ex secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, señaló lo siguiente, veamos. La consulta popular no puede ser hecha para regresión de derechos, no puede ser hecha para reforma estructural del Estado. En ese caso cabe una asamblea constituyente. Se ha referido, por ejemplo, al tema del caudillismo. Entendemos que se refiere a líderes como Jaime Nebot, como Jairala, como Carrasco y tantas otras autoridades que se han reelegido permanentemente en el país. Pero quiero recordar que el mecanismo de la reelección sin cortapisas lo único que hace es darle derecho al pueblo ecuatoriano a que decida la continuidad o la alternabilidad. Estamos alertando de que nuestro movimiento, que siempre ha apoyado el gobernar democráticamente con consultas populares cuando éstas sean necesarias, defenderá la institucionalidad y la no regresión de derechos. ¿Cuál es su posición entonces sobre la reelección indefinida? A ver, primero aclaremos una cosa. La estructura del Estado es que sea unitario, que sea descentralizado, que tenga el carácter presidencialista, etcétera. No es el Consejo de Participación, ese es un medio. La estructura del Estado está dada en la función legislativa, en la función de control, en la función constitucional, pero el vehículo para designar personas no es parte de la estructura del Estado, de manera que esa es una apreciación equivocada. En cuanto a la reelección indefinida, yo siempre he manifestado, toda la vida, que yo no estoy a favor de la reelección indefinida, y yo creo que la reelección indefinida es mala. El peligro aquí
está en que se plantea una consulta para evitar la reelección indefinida, por ejemplo, del presidente de la República, y no de los alcaldes, y no de los prefectos, y no de los asambleístas. Porque mañana, como dice la señora Solís, eso podría interpretarse como una persecución al expresidente Correa. Eso sería hacerle un favor político. Yo creo que la reelección indefinida no es buena y nadie debe estar en esa posición. Ahora, que mañana la reelección se maneje pasando un periodo o por una sola vez consecutiva, es otra cosa. Habrá que ver cómo plantean la pregunta. Pero definitivamente, si eso significa que no podamos volver a ser alcaldes, prefectos, diputados, los que ya lo hemos sido, está bien. Así debe ser. Aquí no está en juego los intereses. Bueno, y de Alianza nadie, País sino fue la los que aprobó intereses la reelección por una sola vez. Y eso lo aprobó el pueblo en referéndum. En cambio, la reelección de por vida fue aprobada en la Asamblea. Ahora, negarle al pueblo, dueño de la democracia, el derecho que tiene de resolver sus problemas como quiera, es un absurdo. Y por eso sería muy grave, y esto es muy importante, al menos para mí, que los partidos políticos y los políticos politicemos la consulta. Esto no es una réplica de la elección. Esto no es una cuestión de partidos políticos. Esto no es una cuestión de políticos. Esto es una cuestión del futuro del pueblo para salir de una crisis institucional y también económica. De manera que el pueblo no necesita de guías en esto. El pueblo es suficientemente inteligente para manejarse solo. Es la sociedad civil la que tiene que auspiciar, orientar en una consulta de esta naturaleza. No ahora, los políticos ni los partidos políticos. Respecto al paquete de enmiendas que marcó regresiones en derechos y garantías, ahora que hablan de regresiones, ¿qué debería ser enmendado en ese paquete de enmiendas? Bueno, las enmiendas podrían ser derogadas a través de una consulta popular. No hay duda de eso. Y suprimir derechos, pero si la consulta lo que busca es darle los derechos al pueblo que le han quitado, es al revés. No hay que confundir los derechos de ciertas personas con los derechos de la comunidad. La consulta popular tiene que aumentar los derechos populares. La intervención del pueblo es fundamental. ¿Quién puede discutir que el pueblo es el dueño de la democracia? Nadie. Porque también respecto a otras regresiones establecidas mediante ley o de hecho, como por ejemplo la eliminación del aporte del 40% anual por el fondo de jubilación del IES y la regresión a que ahora debemos servir la deuda más que dedicar para salud y educación, ¿deberían también incluirse? Mire, los temas económicos pueden resolverse a través de la Asamblea Constitucional. El problema es, ¿hay los votos en la Asamblea Constitucional para representar en esas materias específicas lo que quiere el pueblo? Si los hay, esa es la vía más rápida. Y si no los hay, el mismo estos criterios deben ser parte de la consulta. Yo no creo que en la Asamblea, por ejemplo, va a haber el ambiente para que existan disposiciones que impidan que ningún gobierno a ningún título disponga de fondos del Banco Central, que no son del Estado, que son del Estado local, como municipios, prefecturas y juntas parroquiales, o que son de los depositantes de los bancos, como el caso del encaje, que disponga de las utilidades del sector privado, de los trabajadores, cuyo exceso, entre comillas, ahora lo toma el Estado, que dispongan de la plata de los asegurados, no del Seguro Social, de los asegurados que son privados, personas naturales, y ahora les deben 12.000 o 13.000 millones de dólares, que dispongan de los fondos de los maestros, que hacían vivienda de interés social, generaban trabajo, techo, y que ahora todo eso ha desaparecido. A mi juicio, disposiciones drásticas que sancionen eso, sí deberían estar en una consulta. La derogatoria de la ley de plusvalía, que tiene paralizada la industria de la construcción, el empleo, un dínamo de la economía como es la construcción. En mi criterio, si usted la manda a la Asamblea, la van a reformar. El pueblo no quiere esa reforma. El pueblo quiere las cosas claras, no quiere al Estado como socio. Entonces, si eso es necesario, va a la consulta, se pronunciará el pueblo. Es perfectamente legal, aunque no indispensable
necesariamente ponerlo en la consulta, pero si no hay otra vía... Y evidentemente hay que así la consulta es más popular que politizada. Por supuesto, sin embargo, porque lo que no deja dormir al pueblo, desgraciadamente, no es lo institucional. Y digo desgraciadamente porque cuando no hay instituciones vienen otros problemas. Pero la gran masa popular de todas maneras, así, la parte económica sí les preocupa profundamente. Es lo que más les preocupa. Ahora, de todas maneras hay un trasfondo político y es lógico que la rentabilidad popular favorezca al presidente Lenín Moreno como proponente de la consulta, lo cual no desagrada a la oposición porque entierra al correísmo, pero también favorecería a Alianza País porque recompone el modelo desmejorado en los últimos años del correísmo. ¿Aseguraría este cambio una continuidad de Alianza País en el poder con el nuevo liderazgo de Lenín Moreno? Mire, yo no lo veo así. Yo creo que las consultas populares de interés popular rebasan los partidos políticos, rebasan a los líderes políticos, rebasan el tema regional. Este es un tema colectivo de presente y de futuro. Y para mí sería un grave y peligroso desacierto politizar esa consulta, convertirla en que parte de Alianza País sea la triunfadora, en que el Partido Social Cristiano saque réditos, en que Creo saque réditos, en que otros partidos saquen réditos. Al menos nosotros no vamos a hacerle ese flaco favor al pueblo ecuatoriano. Los políticos debemos sacar la mano de esta consulta. Y si tenemos una opinión, tenemos que darla a título personal, como ciudadanos, y dejar que la ciudadanía y la sociedad civil y el pueblo ecuatoriano se autodeterminen a través de indicaciones muy claras, que se le haga entender al pueblo qué pasa si se dice no, qué pasa si se dice sí, qué le pasa al pueblo, que es el que importa, no qué le pasa a los partidos políticos y a los políticos. Hay partidos y políticos que se creen más importantes que el pueblo, por eso no tienen votos, están equivocados. Ese es el propósito de una consulta popular. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Wendy. Al volver, Auqui Tituaña, fundador del movimiento humanista Gente, solicitud al presidente de la República para que invite al relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados a que audite la administración de justicia en el Ecuador. Ya regresamos con eso, siga con nosotros. La crítica debe hacerse a tiempo, no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos. Así lo dijo Mao Zedong, estadista chino. Auqui Tituaña, cofundador de Pachacutic y fundador del movimiento humanista Gente, ha dirigido una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, solicitándole que como jefe del Estado invite a Naciones Unidas a efectuar una auditoría de la función judicial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad. Ali Punja, al pueblo ecuatoriano. Usted solicita al presidente de la República invitar a Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Él fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como ministro de Justicia del Perú reconstruyó las relaciones de la función judicial del Perú con el sistema interamericano que fueron aniquiladas por el dueto Fujimori-Montesinos. Esta invitación sería para evaluar el estado de la administración de justicia e informar sobre los correctivos a implementarse. Sí, efectivamente, doctor, pero permítame señalar que la preocupación de miles de ciudadanos ecuatorianos la trasladamos en esta carta porque hemos escuchado criterios valiosísimos de juristas, de políticos, pero todos están un poco enfocándose a buscar culpables, a aplicar sanciones, pero pienso que una propuesta viable y haciéndonos eco del llamado que hiciera el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, nosotros hemos dado este paso. También por el aval moral que tenemos de haber servido al Ecuador y haber estado 13 años en la función pública, tanto en la alcaldía como en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Manejamos mucho dinero, canalizamos fondos internacionales, generamos economía local. Pero el problema, digamos, de la justicia es muy grave porque, como usted estaba señalando, se comienzan a hacer señalamientos políticos y el problema es que
llevamos no sé cuántos años en esta cosa de que se politiza la justicia, se dice que se despartidiza y siguen lo mismo. Entonces, concretamente, ¿cuál sería la materia de esta auditoría? Bueno, efectivamente, doctor, confiamos mucho en el sistema de Naciones Unidas y el Ecuador es suscriptor de todos los tratados y convenios que las Naciones Unidas orientan a aplicación a nivel mundial. La Comisión de Derechos Humanos desde el año 94 viene practicando estos estudios, estas auditorías, y nosotros confiamos que los resultados de estos estudios, indudablemente el gobierno nacional, quien será el que invite formalmente a que venga al Ecuador, tienen que ser aplicables. Y obviamente en Latinoamérica y en el mundo y en el Ecuador no escapa de ello, la política ha influenciado mal en el funcionamiento de la justicia. Perseguidos han sido jueces, perseguidos han sido abogados, y por eso la urgente necesidad de que en el Ecuador tengamos una justicia independiente y que además el gobierno tenga la garantía de dar al Ecuador pues un mensaje claro de que se quiere trabajar con la separación de funciones, respetar las leyes, la Constitución y obviamente garantizar un ambiente de desarrollo para todos los ecuatorianos. En ese sentido, nuestra gran preocupación para que se le invite a Diego García Saín como relator especial de las Naciones Unidas para hacer esta importante auditoría. Precisamente porque el principio de la división de poderes es fundamental en la democracia. Naciones Unidas tiene este relator especial para la independencia de magistrados, o sea, de jueces y de abogados también. Ahora, el propósito del mismo entonces sería presentarla al Frente Anticorrupción creado por el presidente Moreno para que se lleve a la práctica todo lo que se está diciendo, digamos, para que se vaya del dicho al hecho. Desde luego, el Frente Anticorrupción es un primer esfuerzo, una señal de buena voluntad del gobierno nacional. También lo dijo en la posesión del 24 de mayo, que llamaría a las Naciones Unidas, pero nosotros estamos señalando el camino. El que debe venir es el Diego García Sayán para poder hacer esta auditoría y que la comisión especial sea la que se encargue de hacer este estudio, porque el informe tiene que necesariamente aterrizar en una aplicación para lograr esa tan anhelada independencia de la justicia. Caso contrario, no vamos a tener la solución en el país. En lo que se habla de la consulta popular, nosotros indudablemente respetamos y respaldamos, pero no va a ser la solución, ni tampoco la muerte cruzada, ni una constituyente. Pienso que esta presencia de organismos internacionales como la ONU en el Ecuador va a ser vital para lograr la independencia de la justicia y luego pues se aplicarán todos los resultados, tanto de las recomendaciones del estudio como lo que nosotros como ecuatorianos tengamos que hacer. Bueno, próximamente en este mes de septiembre el presidente tiene prevista una visita a la Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza en esta época del año. Y justamente se va a firmar un convenio con Naciones Unidas, pero ese se refiere específicamente a una cooperación de acuerdo a la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y similar a la que ha tenido lugar en Guatemala. Ahora, eso es un aspecto concreto sobre otra cosa. Entonces usted solicita que además de eso se haga este pedido, porque sería bueno, digamos, identificar bien las cosas, individualizarlas y no confundirlas, porque esto se refiere específicamente a la independencia de la función y es lo que se diría como un criterio autónomo pues, e independiente, precisamente para analizar qué es lo que está pasando en todos los casos que son denunciados y que se lo haga de una forma no politizada, independiente por parte de Naciones Unidas, ¿no? Sí, desde luego. Hemos nosotros conversado con juristas que tienen experiencia a nivel internacional y ellos señalan que hay múltiples espacios dentro de las Naciones Unidas en donde se puede canalizar pedidos como país o como ciudadanos o como organizaciones. La que el presidente anuncia es a la Comisión Anticorrupción. Ella va a venir, va a dar su informe y no es de inmediata aplicación, obligatoria aplicación. Nos han dicho los abogados que eso ocurriría. Por eso la necesidad de pedir la presencia
del secretario relator de esta comisión, el Diego García Sayán, para que se encargue del estudio sobre la independencia de magistrados y abogados en el Ecuador. De esa manera queda claro el asunto. Solo una última cosa, respecto a los pedidos de indulto y amnistía para dirigentes indígenas, ¿tendría aplicación esta auditoría? Bueno, yo pienso que debería entrar, pero hago un llamado al señor presidente con su sensibilidad. Nosotros decimos en nuestra carta que ha sido presentada y por favor, ecuatorianos, aquí está la prueba de la presentación. El día 7 de septiembre hicimos esta importante presentación. Decimos que Dios le ha dado la oportunidad de servir al país y que por favor aplique la ley, la Constitución y toda su inteligencia y amor a la patria para engrandecerla, no para simplemente quedar bien con sus coidarios y partidarios. El Ecuador le necesita siendo un verdadero estadista y esa liberación de los presos que injustamente han sido detenidos, creo que debe hacerlo él inclusive inmediatamente. Hago ese importante llamado, pero si no ocurriera, pues la Comisión de las Naciones Unidas también tendrá que pronunciarse al respecto. Auqui Titoaña, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Muchas gracias, muy buenos días. Más adelante, Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País e integrante de la Comisión de Fiscalización y coordinador de la bancada de aliados de Alianza País. La consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno es condicionada por varios dirigentes de Alianza País. Vamos a regresar con el análisis de este tema. Siga con nosotros. La propuesta del presidente Lenín Moreno para una consulta popular eleva a una categoría superior el contenido de su cambio de estilo, de ir al diálogo en vez de la confrontación, pues busca el endoso de la voluntad popular para los resultados del diálogo. Esto aparentemente no agrada a algunos en Alianza País, comenzando por Jorge Glass, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Doris Solís y Marcela Aguiñaga. Está con nosotros Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, coordinador de la bancada. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. ¿Consulta popular o constituyente? ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, yo creo que la consulta popular es un mecanismo legítimo. Obviamente nosotros lo hemos venido apoyando durante todo este proceso de reestructuración del Estado ecuatoriano y nadie puede oponerse a que se consulte al pueblo ecuatoriano. Yo creo que en ese sentido la consulta popular es el camino ideal, es el camino válido y el presidente Lenín Moreno pues tendrá todo el respaldo del bloque legislativo de la Asamblea Nacional para precisamente consultar lo que el pueblo hoy necesita resolver en materia de la estructuración del Estado y también los temas económicos. Nosotros lo que sí vamos a pedirle, porque no podemos condicionar, eso es un tema que tiene que quedarle claro también al pueblo y a los medios de comunicación, la Asamblea no está condicionando la consulta popular. Estamos planteando también una propuesta desde el legislativo para que se pregunten precisamente los que el pueblo ecuatoriano hoy debe expresarse al respecto. Entonces, nosotros vamos a hacer un planteamiento formal al señor presidente para que si se quiere profundizar la participación ciudadana, para que si se quiere mejorar el equilibrio entre las funciones del Estado, es decir, fortalecer la independencia de las funciones, para que si se quiere realmente transparentar el proceso de designación de las autoridades de control, lo hagamos de manera tal que el pueblo ecuatoriano entienda que en estos 10 años se ha logrado muchísimo en la refundación de la patria, pero que también no podemos ser ni somos soberbios y creemos que todo lo que se ha hecho ha sido perfecto. Hay muchas cosas también que hay que corregir, hay muchas cosas que hay que mejorar y para eso estamos aquí. Por lo tanto, una consulta popular es un mecanismo válido, es un mecanismo legítimo y como lo viene diciendo el presidente Lenín Moreno, pues no se puede o no se debe gobernar para el pueblo sin tomar en consideración el criterio del pueblo. Esa es una posición legítima de Alianza País, pues precisamente se inscribe dentro de la política de diálogo que el presidente la está practicando para todos y que debe practicarla pues en su propio partido, obviamente. Tanto es así que esta consulta sería como un resultado de estos diálogos que se están llevando con muchos grupos sociales y políticos y obviamente con Alianza País. Es obvio. Por ejemplo, hay un tema que se le puede dar enfoques diferentes. Muchos piden en la oposición que se suprima el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, eso no altera la estructura del Estado porque la función de transparencia permanece, pero sí sería volver a métodos de elección
de las autoridades de control que ya han fracasado con la partidocracia. Una prueba de ello es la elección de Polit, fue hecha por la partidocracia y refrendada después 2 veces por Alianza País. ¿Cuál sería la propuesta, por ejemplo, en torno al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Ustedes creen que se debe mantener y que sería necesario reforzarlo en su integración, en sus atribuciones, por ejemplo? La participación ciudadana es ya un derecho adquirido de todos los ecuatorianos y nosotros en nuestras expresiones públicas pues hemos defendido y hemos planteado la tesis de fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana porque es apenas lógico, es apenas de sentido común el entender que es un proceso perfectible. En realidad la designación de los consejeros mismos tiene que estar enmarcado en una transparencia, es decir, nosotros estamos planteando incluso que quienes lleguen a ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana pues no tengan afiliación política en los últimos 10 años. Eso es algo elemental para poder garantizar esa transparencia que debe estar ligada a la designación de las autoridades de control. Hoy pues es evidente de que es un proceso que se puede mejorar, pero jamás podríamos nosotros aceptar una supresión o una eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es un mecanismo ciudadano, es decir, nosotros hemos otorgado ya derechos a todos los ecuatorianos y eso no puede retroceder. Nosotros estamos haciendo planteamientos muy específicos en torno justamente a todas estas estructuras y las funciones del Estado. La Contraloría General del Estado es otra institución que también requiere fortalecimiento. Nosotros estamos planteando incluso también pasar del modelo actual a un tribunal de cuentas que garantice que no está el poder solamente en una sola persona, sino en varias personas. Nosotros estamos haciendo planteamientos propositivos para el pueblo ecuatoriano y estamos seguros que el presidente Lenín Moreno va a acoger nuestras propuestas porque estamos enmarcados en la misma línea, es decir, ha quedado demostrado para el pueblo ecuatoriano que esta asamblea, este periodo legislativo, viene poniendo los más altos intereses de todos los ecuatorianos primero por encima de todo. Lo hemos demostrado siempre en nuestras votaciones, ahora, eso lo hemos demostrado siempre en nuestras intervenciones y lo vamos a seguir haciendo. Está claro. En cuanto a la función electoral, ¿sería también necesario una reforma en el mismo sentido de despartidizarla? La función electoral, mire, yo lo que creo, Alfredo, es que hoy todo tiene que estar sujeto a revisión. ¿Sí? Nosotros, repito, vamos a siempre garantizar más derechos para todos los ecuatorianos, pero evidentemente estamos en un momento en el que el consultar al pueblo ecuatoriano es realmente legitimar este modelo que viene haciéndole bien para generar estabilidad en el Ecuador y obviamente nosotros vamos a respaldar esa línea. Pero evidentemente no vamos a regresar a viejas prácticas que existían en el pasado, donde estaba politizado todo el sistema, existía una partidocracia que evidentemente le hizo mucho daño al país. Eso nosotros lo tenemos muy claro y por lo tanto son esas tan llamadas líneas rojas que no vamos a permitir traspasar. Y en ese sentido, por ejemplo, volver al sistema de reelección por una sola vez que aprobó el pueblo en referéndum en el 2008, ¿sería factible también? Bueno, el tema de la reelección indefinida, que es un mal término porque no se utiliza de la manera apropiada, sino la postulación, porque la reelección depende del pueblo, depende del ejercicio del voto. Pero si está en el poder, lleva toda la ventaja, porque hemos visto al Estado candidato, porque el que está ya ejerciendo el poder... Sí, pero Alfredo, eso es regresar a un debate que ya tiene tanto tiempo en este espacio. En realidad, nosotros quisiéramos plantearle al pueblo ecuatoriano ir mucho más allá. En realidad hay temas trascendentales, coyunturales, temas de carácter económico, de generación de empleo, temas de seguridad, de la lucha contra el microtráfico, el combate firme y transparente contra la corrupción. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, también de que no sea solamente un tema de la corrupción en el sector público. Por ejemplo, que exista una extinción de dominio, como existe en otros países, pero también para la evasión, también para el contrabando, que son formas de corrupción privadas. Pero y eso también tiene que ser combatido. Siempre en contubernio entre el público y el privado, pues. O sea, el contrabando es... Precisamente pero por eso estamos planteando que las sanciones que deben ser endurecidas, que las sanciones en realidad no sean enmarcadas solamente en aquel funcionario corrupto, inescrupuloso, que traicionó un proyecto, sino también en todo ese entramado que también incluye actores privados y que obviamente son igual de responsables. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una propuesta en firme, muy clara, para que el señor presidente, estamos seguros, la va a revisar, estamos seguros, vamos a debatir sobre el tema y esto no se trata, repito, de condicionar absolutamente nada, se trata de trabajar en equipo por los más altos intereses de todos los ecuatorianos. Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, un saludo a todos los ecuatorianos. Wendy. Para despedir a Alfredo y recordarles que mañana a 7 de la mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí en Contacto Directo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.